Buenas noches, doctor. Somos el grupo C2A y ahora le vamos a hablar del tema de evaluación de la vía aérea. El grupo está conformado por mi persona, Michelle Pariente, Juan Manuel Zamora y Juliana Choque. Bueno, como introducción tenemos que la causa más rápida de muerte en un lesionado es la hipoxemia, que la perfusión cerebral adecuada depende de oxígeno y ventilación, y la prioridad absoluta, según el ATLS, que es el soporte vital avanzado en trauma, tenemos lo que es el ABCD, el A, que hace referencia a la vía aérea más el control cervical, la B, que hace referencia a la respiración, la C, que sería circulación y el control de hemorragia, la D, que evalúa el estado neurológico del paciente, y la E, que se refiere a exponer al paciente y evaluarlo completo. Todo esto para ver cuáles serían las lesiones más graves que podrían empeorar a nuestro paciente. Siguiente. Ahora vamos a ver las causas más frecuentes de muerte prevenible. Tenemos lo que sería la incapacidad para reconocer la necesidad de una vía aérea, la inhabilidad para establecer una vía aérea, el fallo en reconocer una vía aérea incorrectamente ubicada, el desplazamiento de una vía aérea previamente colocada, por eso existen los aparatos que son para fijar el tubo, la incapacidad de reconocer la necesidad de ventilar al paciente y la aspiración de contenido gástrico. Siguiente. Los principios básicos de la ATLS: tenemos la vía aérea permeable, protegida y asegurada, en el que buscamos que no haya cuerpos extraños que puedan obstruir el flujo de aire. Hay que evitar la broncoaspiración y así podemos garantizar el paso correcto del aire. Luego, la ventilación eficaz y el oxígeno suplementario. Y tenemos que todo paciente traumatizado debe recibir oxígeno para así poder prevenir un daño a nivel cerebral. Siguiente. Buenas noches, doctor. Continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre el reconocimiento del problema. El compromiso de la vía aérea puede ser súbito, progresivo, también puede ser parcial o completo, por eso es fundamental una evaluación continua. Las causas frecuentes pueden ser obstrucción por la lengua, que es el más común en inconscientes, sangre o vómito, algunas secreciones, cuerpos extraños, edema, ya sean por quemaduras, alergias, un trauma facial o cervical, y cabe recalcar que en un paciente inconsciente, él generalmente pierde el tono muscular y la lengua puede obstruir lo que es la vía aérea. Un paciente con alto riesgo, existe mayor probabilidad en que pueda perder lo que es la vía aérea y requiere una vigilancia estricta. Eh, Unos ejemplos: alteración del estado de conciencia, un Glasgow bajo, traumatismo craneoencefálico, intoxicación por alcohol o drogas, lesiones torácicas o quemaduras inhalatorias. Siguiente, por favor. Siguiente. En la evaluación clínica inicial debe ser rápida, práctica y basada en la observación. Esto incluye la técnica básica de ver, oír, sentir, ver si el paciente mueve el tórax, escuchar ruidos respiratorios, sentir el flujo del aire y, importante, si el paciente puede hablar. Si el paciente sí puede hablar, la vía aérea es permeable por el momento, y si no, el compromiso tiene que ser inmediato. Siguiente. Ya. El riesgo de aspiración puede ser lo que es vómito frecuente, contenido gástrico visible, riesgo inminente de aspiración. Estas están indicadas en una succión inmediata y rotación del paciente en bloque posición
lateral. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar con los signos objetivos de una obstrucción. Primero lo que se va a hacer es observar si el paciente se encuentra agitado, estuporoso. Cuando hay agitación, esta sugiere hipoxia y el estupor va a sugerir hipercapnia. También a esto se va a ver lo que es la cianosis, la cual va a indicar una hipoxemia debido a una inadecuada oxigenación. Y debe buscarse esto mediante una inspección en los lechos unguiales o también en la piel y alrededor de la boca. Este paciente también se va a ver el uso de músculos accesorios, ya que la ventilación en esta va a estar un poco más comprometida la vía aérea. Siguiente, por favor. Otro signo objetivo de obstrucción tenemos lo que es los sonidos anormales. En esto debemos escuchar si hay algunos sonidos o ruidos de la respiración obstruida. En esto tenemos los ronquidos, gorgoteo, que puede estar asociado a una obstrucción parcial de la respiración, ya que debe estar obstruida o la laringe o la faringe. La ronquera o difonía también implica una obstrucción funcional de la laringe y el paciente agresivo o beligerante puede estar hipóxico y esto puede catalogarse como intoxicado. También se debe localizar y sentir que la tráquea esté centralizada, que se encuentre en una línea media. Siguiente, por favor. En este caso, el paciente traumatizado siempre debemos asumir una lesión en la columna cervical, aunque esté consciente o hable normalmente. En esto entraría lo que es la inmovilización obligatoria. En todo el manual de ATLS nos enseña a hacer una inspección, una clasificación rápida para lo que es la inmovilización obligatoria, dándonos tres clasificaciones: vía aérea permeable, vía aérea comprometida y vía aérea inminentemente comprometida. Hablamos de una vía aérea permeable cuando el paciente respira adecuadamente, habla con claridad y no presenta signos de obstrucción. Cuando hablamos de una vía aérea comprometida, cuando ya existen signos de obstrucción cervical, perdón, de obstrucción parcial, como los ronquidos, gorgoteos, estridor, y puede deteriorarse rápidamente o no se interviene. Y se habla de vía aérea inminentemente comprometida cuando es una emergencia vital, el paciente no puede proteger la vía aérea, presenta deterioro neurológico, trauma facial severo o riesgo alto de obstrucción completa y requiere un manejo inmediato. Esta clasificación nos va a permitir tomar decisiones rápidas y priorizar para evitar muertes prevenibles relacionadas con lo que es la vía aérea. Eso es todo. Muchas gracias. Básicas. Continuando con el tema, nosotros somos los integrantes, Nicole Valdelomar, Andrea Contreras y Jeremy Ceballos. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, continuando vamos a seguir con el manejo inicial de las vías aéreas, esta sin invasión. Tenemos el ABC de trauma, también prioridad que es evitar la hipoxia y basada también en la ATLS. Bueno, dentro del manejo inicial del paciente, la vía aérea es la primera prioridad, ya que garantiza la oxigenación y evita la hipoxia, una de las principales causas de muerte que es muy prevenible. Siguiente diapositiva, por favor. La importancia de la ATLS. Primera prioridad, sabemos que son las vías aéreas.
El daño cerebral se llega a dar en 5 a 7 minutos sin oxígeno, llevando a qué? A una hipoxia, que es la causa de muerte, que puede llegar a ser prevenible con una buena ventilación en su momento. La apertura de las vías aéreas es muy fundamental, ya que en pacientes inconscientes se pierde el tono muscular y la lengua cae hacia atrás, produciendo una obstrucción. Siguiente diapositiva, por favor. La pueden... ahí está. Continuando, seguimos con la evaluación rápida. Vemos al paciente que él habla y seguimos con la evaluación rápida. Al paciente, bueno, vamos a observar si habla, entonces vamos a tener una vía permeable. Vamos a observar si tiene ronquido, en el caso de que la lengua se haya ido para la parte posterior y obstruya lo que es la faringe. También vamos a observar si hay gorgoteos, si hay secreciones, si hay estridor, también porque puede ser por una obstrucción grave. Siguiente, por favor. Luego, continuando, seguimos con la apertura de vías aéreas. Tenemos la técnica muy utilizada que es la frente-mentón, que esta se le utiliza en pacientes que no han sufrido un trauma. Y bueno, ¿en qué consiste? ¿Y cuándo se usa? En pacientes inconscientes sin trauma. ¿Qué es lo que le pasa al paciente? El paciente va a tener una pérdida de tono muscular, la lengua cae hacia atrás y se va a obstruir en la orofaringe. ¿Cómo se hace esta técnica? Esta técnica se va a colocar una mano en la frente y luego se va a empujar suavemente hacia atrás y con la otra mano elevamos el mentón y se abre ligeramente la boca. Eh, las, las estiras de las vías aéreas también, ¿qué se llega a lograr? Se llega a desplazar la lengua hacia adelante y también permite el paso del aire. La ventaja de esta maniobra es que es fácil, es rápida, muy efectiva. Y luego continuamos con la otra maniobra que es la tracción mandibular, que esta se ve en pacientes con trauma. Y bueno, ¿en qué consiste? Em, en que el paciente con trauma o sospecha de lesión cervical, bueno, en sí, siempre que un paciente llegue con trauma, se considera una lesión cervical hasta demostrar lo contrario. ¿Y cómo se hace esta maniobra? Eh, le colocas la cabeza del paciente, una mano a ambos lados de la mandíbula, tomas los ángulos mandibulares, empujas la mandíbula hacia adelante sin mover el cuello. Se logra desplazar la mandíbula hacia adelante, también que la lengua se separe de la pared posterior, se abre la vía aérea y las ventajas que este llega a tener es proteger la mandíbula espinal y es una de las técnicas de elección en trauma. Y siguiente diapositiva, por favor. Fisiopatológicamente, hay una disminución del nivel de la conciencia, pérdida de tono muscular y la lengua cae y se obstruye, como ya hablamos anteriormente. Esto pasa en pacientes inconscientes. Pero por otro lado tenemos lo que es la limpieza de la vía aérea. Antes de ventilar, debemos asegurarnos de que el camino esté despejado. Tenemos que hacer una inspección visual, buscar objetos extraños, sangre, vómito o piezas dentales sueltas. También se debe hacer un barrido digital, solo si el objeto es visible, fácil de alcanzar. No se recomienda hacerlo a ciegas porque podríamos empujar el objeto más profundo. Y también se recomienda hacer una succión, perdón.
si se dispone de un aspirador, que es la parte de aspiración. Podemos observar sonda de aspiración también bajo una visión directa y antes de ventilar. La aspiración de secreciones se realiza mediante una sonda bajo una visión directa y siempre antes de iniciar la ventilación. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Los errores frecuentes que se cometen es hacer una maniobra frente mentón en pacientes con traumas. Recordemos que la anterior maniobra, no esta. También no aspirar las secreciones es otro error muy común. No proteger la columna cervical y aspirar a ciegas. Y bueno, es muy importante tener en cuenta que el manejo inicial de las vías aéreas es prioritaria. En pacientes inconscientes, la lengua puede obstruir la vía aérea por pérdida de tono muscular. Para abrirla, se utiliza la maniobra frente-mentón si no hay trauma y la tracción mandibular si se sospecha la lesión cervical. Posteriormente se realiza la limpieza mediante aspiración de secreciones y finalmente se evalúa la respiración y se administra oxígeno o ventilación asistida según lo que se necesite. Todo paciente con trauma entonces recibe oxígeno. La hipoxia mata más rápido y el manejo inicial de las vías aéreas es prioridad en esta secuencia. Se debe ver al paciente, ver si responde, abrir la vía aérea, limpiar las secreciones, evaluar respiración y dar oxígeno y ventilar. Gracias. Buenas noches, doctor. Continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre lo que es las cánulas. Voy a comenzar con la cánula de Mayo. Siguiente, por favor. La cánula de Mayo, o también llamada cánula de Gödel, es un dispositivo orofaríngeo semirrígido que se utiliza para mantener la vía aérea permeable en los pacientes que están inconscientes o sedados, en tanto que la lengua obstruye la faringe. Existen dos técnicas para poder aplicarla. En las dos se utiliza una técnica preferida, que es colocar el bajalengua para poder deprimir la lengua. La primera técnica es, como se ve en la imagen, la técnica de 180, que es la invertida, en la que se encuentra la cánula con la concavidad posterior. Esta tiene que llegar hasta lo que es la unión del paladar duro con el paladar blando, y ahí es donde se va a girar en 180 grados en su propio eje y se va a sentar sobre la lengua. Otra de las técnicas es la técnica de 90 grados o lateral, que se introduce la cánula de lado y se rota mientras se desliza hacia la faringe, lo cual es útil en ciertos pacientes para poder evitar daños en la mucosa. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. La cánula nasofaringea, esta es la cánula nasofaringea, o también llamada trompa de Wendel. Es un dispositivo cilíndrico flexible, comúnmente ya sea de PVC o de goma, que se va a insertar por la nariz y va a llegar a lo que es la faringe posterior, para mantener también la vía aérea permeable en pacientes que están inconscientes o semiconscientes, siendo mejor tolerada que la anterior cánula porque no provoca el reflejo nauseoso. Se tiene que usar con precaución en ciertas lesiones faciales, cuando haya la fractura de base del cráneo, coagulopatías o alguna inestabilidad hemodinámica. Para colocarla se va a medir desde la punta de la nariz hasta el óvulo de la oreja. Se va a lubricar con lo que es el gel hidrosoluble, el gel de lidocaína, y se va a insertar con el bisel hacia el tabique nasal. Tiene que estar previamente lubricada e insertarse en una narina que no esté obstruida.
Si durante la obstrucción si durante la introducción se encuentra alguna obstrucción, se tiene que retirar e intentar en la siguiente fosa nasal. Y si la punta de la cánula nasofaríngea se puede ver en la faringe o en la orofaringe, este también puede usarse para los pacientes que están con sonda nasogástrica, para los pacientes que tienen fracturas faciales. Siguiente, por favor. Otro dispositivo, vamos a tener lo que es el dispositivo esofágico multifenestrado. El dispositivo esofágico multifenestrado para vía aérea es usado por algunos miembros del personal prehospitalario para obtener una vía aérea cuando no es factible una vía aérea definitiva. Uno de los tubos comunica con el esófago y el otro con la tráquea. El personal que usa estos tubos está entrenado para observar cuál está ocluyendo el esófago y cuál proveerá aire a la tráquea. La vía de acceso esofágica es ocluida por un balón y la otra vía de acceso ventila. El detector de dióxido de carbono mejora la certeza con este aparato. El dispositivo esofágico multifenestrado puede ser removido y o una vía aérea definitiva colocada por el doctor después de una apropiada evaluación de las necesidades del paciente. Siguiente, por favor. Y aquí vamos a tener una comparación de lo que es la cánula orofaringea o la cánula de Mayo o de Guedel con la cánula nasofaringea. La cánula orofaringea está indicado en pacientes que estén inconscientes. En cambio, la nasofaringea en pacientes semiconscientes. La Guedel no se usa si hay reflejo nauseoso y la nasofaringea está contraindicado en sospecha de fractura de base de cráneo. La cánula de Mayo hay que verificar también la talla adecuada desde la comisura labial, o también otra medida sería desde los incisivos hasta el óvulo de la oreja. La cánula de Mayo tiene ciertas complicaciones como puede haber vómito y la consiguiente broncoaspiración. Una obstrucción, se tiene que verificar si hay alguna obstrucción de la vía aérea. Puede provocar trauma orofaringeo, un laringoespasmo o hipoxia. Eso sería todo. Gracias. Continuando con la disertación de las compañeras, me toca a mí hablar sobre cómo nosotros usamos o los métodos posibles por los instrumentos para una buena oxigenoterapia. Primero que nada tenemos que definir el término oxigenoterapia. No significa netamente sin solo dar oxígeno, sino más bien una intervención activa con el objetivo ¿cuál? De prevenir una hipoxia al paciente, optimizar la preoxigenación y obviamente evaluar la efectividad de cómo está la ventilación, entre los cuales tenemos varios instrumentos como la mascarilla facial de oxígeno. La mascarilla facial de oxígeno obviamente tenemos que administrar oxígeno suplementario para un paciente que respira, que tiene un riesgo evidente de una hipoxemia, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hablar de un paciente que necesita una mascarilla de oxígeno? Simplemente le administramos una saturación de oxígeno, saturación parcial de oxígeno mayor al 94%, siendo este nuestro principal objetivo, obviamente, y oxigenar mejor los tejidos con este aparato, con esta mascarilla, y obviamente tiene que ir intubado un aparato, ¿no? Para que le suministre el oxígeno. Aproximadamente una mascarilla simple administra por minuto de 5 a 10 litros por minuto. Pacientes que tengan, bueno, una FiO2 entre 40 y 60% más o menos, no es una alta concentración, pero igual puede ser efectiva. La siguiente, por favor. Ya, aquí hay otro instrumento que nosotros podemos aplicar, que tenemos la bolsa válvula de la máscara, ¿no? Lo que ya hemos avanzado con el famoso AMBU, con el que lo conocemos en las prácticas. Bueno, es para que nosotros podamos repasar, consta de una mascarilla,
una válvula unidireccional, el balón autohinchable, la toma de oxígeno y la bolsa reservorio, ¿ya? Este es un dispositivo manual usado para proporcionar ventilación a presión positiva a un paciente que no está respirando o respira de forma inadecuada. ¿Cómo lo hacemos? Obviamente apretando o ejerciendo una presión positiva con el balón autohinchable. Obviamente está indicado en pacientes que tengan una hipoventilación, quizás alguna obstrucción de la vía aérea o suele proceder a la intubación endotraqueal, ¿ya? El empleo con reservorio incrementa significativamente la concentración de oxígeno y obviamente la principal ventaja va a ser la administración alta concentración de oxígeno con facilidad. Una de las posibles desventajas es que es muy difícil mantener un buen sellado de la mascarilla con una sola persona. Tiene que ser una persona bien entrenada, bien capacitada, que haya practicado, ¿no?, lo que viene siendo la colocación de la mascarilla para evitar que se escape la persona. Y es frecuente también que ocurra la fatiga para el operador. Vamos a la siguiente. Ya, esto más que nada es es un tubo laringotraqueal, pero ¿por qué nosotros lo queremos una máscara laringea? Es un dispositivo obviamente supraglótico, pero que se coloca obviamente por encima de la glotis. No es tanto, no forma parte del manejo básico, no es una vía aérea definitiva, pero sí es un dispositivo de rescate, ¿no? Que va, como se introduce por encima del glotis, va a formar un sello alrededor de la laringe para permitir la ventilación del paciente. Este dispositivo esta máscara laringea está indicado para pacientes que tengan fallo en la ventilación con el propiamente AMBU que hemos hablado posteriormente. Tenemos también indicaciones para esta máscara laringotraqueal, la dificultad para una intubación para pacientes inconscientes y pacientes con paro cardiorrespiratorio. ¿Ya? Es muy útil cuando no intubamos y no ventilamos. Está contraindicado en pacientes que tengan alto riesgo de broncoaspiración, como pacientes que tengan vómito excesivo, que tengan algún trauma abdominal o esté con el estómago lleno, perdón. Es muy fácil de administrar, fácil de colocar, no requiere el uso del laringoscopio como es un dispositivo supraglótico, ayuda mucho más a la ventilación que el AMBU, ya que el AMBU obviamente tiene que tener una técnica adecuada en forma de C para poder tener bien suministrado de oxígeno al paciente, ¿ya? No es una vía aérea definitiva, como ya mencionamos, y tiene sus propias complicaciones, ¿ya? Pero obviamente de rescate. Vamos a la siguiente. Ya esto más o menos la comparación entre las mascarillas que según el ATLS lo utilizamos en servicios de urgencia, ¿no? La mascarilla simple que administra un flujo de 6 a 10 litros por minuto con una FiO2 de 0,35 a 55%, que no usa reservorio, se mezcla con el aire del medio ambiente. La mascarilla con reservorio que tiene un flujo aproximado de 15 litros por minuto, una FiO2 0,60 a 90. Aquí se utiliza una bolsa de reservorio con una válvula unidireccional. Y tenemos también a la mascarilla Venturi que suministra o administra un flujo de 4 litros a 15 por minuto con una FiO2 de 0,24 a 50 y es útil en pacientes con EPOC o riesgo de detención de dióxido de carbono, ¿no? Para sacarlo, para de alguna manera contrarrestar ese dióxido de carbono. Vamos a la siguiente. Ya, aquí vamos a explicar sobre algunas posibles complicaciones o problemas frecuentes que nosotros podemos estar pasando cuando tenemos mal oxígeno, ¿no? Tenemos que sufrir, probablemente se sufre de una hipoxia persistente cuando estos están mal colocados. También podemos sufrir de una retención de dióxido de carbono en pacientes con EPOC. Y también puede la persona que está con estos instrumentos puede tener una aspiración de vómito, ¿no? Pacientes que tengan náuseas o deterioro del sensorio, ¿ya? Esas son algunas posibles complicaciones que nosotros lo podemos observar o encontrar en aquellos pacientes que tengan esto, pues, ¿no?
que sufran de esto. Bueno, que les tengan que colocar estos instrumentos para posteriormente después verse poco a poco debilitando con esas complicaciones. Y a ver, la siguiente, por favor, no me carga bien. Ya. Ah, ya. No, anterior. Ya, estos igual son más complicaciones. Tenemos al barotrauma. La siguiente, ya, la ventilación inadecuada. Esas son las complicaciones igual que se da por una mala posición del cuello o un sello deficiente. La consecuencia va a ser el paciente con daño cerebral o hipoxia, obviamente. La insuficiencia de oxígeno, el reservorio va a estar colapsado o no está conectado. La regurgitación o distensión gástrica con una ventilación bien forzada puede provocar un vómito. La hiperventilación es una frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto. Disminuye el retorno venoso y gasto cardíaco. La hipoventilación menor a 8 respiraciones por minuto. Me cursa con una hipercapnia, una acidosis respiratoria, obviamente. Al yo no estar respirando, no estoy intercambiando el dióxido de carbono con el oxígeno, el dióxido de carbono prevalece y me lleva un cuadro de acidosis respiratoria. El barotrauma. La presión excesiva en pacientes con obstrucción o enfermedad pulmonar puede causar una hemotransfusión y un laringoespasmo, pacientes con reflejo. Puede ser causado por estimulación de las cuerdas vocales y la consecuencia va a ser el cierre de la glotis y la imposibilidad de ventilar. Ahora sí, dicho esto, doy por culminado esta partecita y van a continuar mis compañeros. Continuando con la exposición y con las presentaciones que tenemos de temas, nos toca vamos a presentar el tema de vía aérea avanzada entre mis compañeros Jorge Joel Cuba Choque, Erwin Castellón Villarroel y Jonathan Álvarez Carrasco. La intubación endotraqueal, ¿puedes pasar por favor? La intubación endotraqueal, en este caso vamos a ir por vía aérea definitiva, que el manejo de vía aérea avanzada se define como una realización de maniobras y utilización de dispositivos que permiten una ventilación adecuada y segura en pacientes que lo necesitan, con un uso de tubo endotraqueal, nasotraqueal, cricotiroidotomía y traqueotomía, dependiendo del caso de cada paciente. Y las indicaciones más frecuentes que tenemos, que es apnea, incapacidad para mantener una vía aérea permeable, proteger la vía aérea de aspiraciones de sangre o vómito, traumatismo craneoencefálico con un Glasgow menor de 8 mayormente, incapacidad para mantener una vía aérea adecuada de oxígeno, o sea, con presencia de oxígeno, con mascarilla o con un AMBU, o insuficiencia respiratoria aguda o reagudizada. La siguiente, por favor. La intubación endotraqueal, la más preferida para mantener la oxigenación es esa, la intubación endotraqueal, con el tubo endotraqueal. También se puede realizar radiografías en cada paciente para descartar fracturas cervicales, fracturas maxilofaciales, fracturas maxilocervicales. Y las contraindicaciones relativas que tenemos son fracturas de seno frontal, de cráneo basilar y la lámina cribosa. Son contraindicaciones relativas, o sea que sí se podría hacer una intubación endotraqueal, pero con algunos riesgos. También hay evidencias de signos como el signo de ojos de mapache, signo de Batle, retroauricular y fugas de líquido cefalorraquídeo que me dan o me orientan a un traumatismo craneoencefálico o de la base del cráneo. El empleo de técnicas para ayudar a una buena intubación también es la PAD, que es manipulación de la laringe hacia atrás, arriba a la derecha del cartílago tiroides. Ayuda a visualizar bien las cuerdas vocales, también se llama la maniobra de Burke. Y también la maniobra de Selig, que es una presión cricotiroidea para evitar la aspiración del contenido gástrico. La siguiente, por favor. En la secuencia de intubación rápida, tenemos las 7 P's de intubación, que es preparación, preoxigenación, pretratamiento, parálisis e inducción, posicionamiento, procedimiento y posintubación. Esta secuencia a veces no se puede ocuparla en la secuencia adecuada de las 7 P, porque a veces no hay tiempo como para hacer o revisar todo para intubar a un paciente. En la primera P tenemos la preparación, que es la técnica diseñada para facilitar una intubación endotraqueal del paciente.
con un estado crítico de minimizar el riesgo de aspiración. Son los materiales que vamos a ocupar, como el laringoscopio con hojas reutilizables, la Washington para adultos y la Miller para pediátricos, tubo endotraqueal de diferentes tamaños, guía meable, el buggy, podemos jugar guía metálica, tubo conformado, lubricante, máscara con bolsa, válvula de reinhalación, cánulas orofaringeas, la de Gué del Berman Mayo, equipo de succión, jeringas, fuentes de oxígeno, y en casos se ocupan, y siempre tiene que estar presente el equipo alternativo para vía aérea difícil, que viene a ser en su mayoría laringoscopio o videolaringoscopía, máscara laringea, tubo laringio, equipo de cricotiroidotomía. Siguiente, por favor. El método del limón del paciente es un método para cómo vamos a ver la secuencia que tiene que tener para intubar. El look externability es evaluar la obstrucción, si hay prótesis dentales, si hay deformidades, si hay objetos en cavidad vocal. E de evaluación, la regla de 3, 3, 2, 3 dedos entre los incisivos, 3 dedos entre el hueso hioide y el mentón, y 2 dedos entre la escrutadura tiroidea y el piso de la boca. M de Mallampati, que es una clasificación de vía aérea para evaluar la vía aérea, que igual se lo van a decir después mis compañeros. Obstrucción de la vía aérea. Puede haber una infección traumática, puede haber cierre de glotis por un shock anafiláctico, por unas alergias, asma. Next de mobility es la evaluación de la flexión y extensión de la cabeza y el cuello, que también hay una clasificación para esto. La segunda P sería preoxigenación, la preoxigenación del paciente de 3 a 5 minutos, 8 inspiraciones con el oxígeno a más no poder, digamos a 100%, o si es posible, que esto me va a permitir, en un adulto sano me va a permitir una apnea segura de 3 a 5 minutos, donde voy a tener ese tiempo para poder intubarlo al paciente. Siguiente, por favor. El pretratamiendo es el tercer paso, la tercera P, es el empleo de fármacos para evitar consecuencias al momento de intubarlo, pudiendo objetivos de evitar la bradicardia, la taquicardia, controlar la hipertensión arterial, controlar el aumento de PIC, de la presión intracraniana, la perfusión cerebral y disminuir el broncoespasmo. La cuarta P sería la parálisis e inducción, que es para la intubación de ocupar fármacos anestésicos para la inducción, que son propofol, ketamina, etomidate, midazolam, y también podría ocupar, se ocupa parálisis, fármacos para parálisis neuromuscular, los bloqueadores neuromusculares, tanto los no despolarizantes y los despolarizantes, y los más ocupados son los despolarizantes, como la succinilcolina. La quinta P sería la posición, una posición adecuada de vía aérea que permita su apertura, su extensión, para poder introducir el tubo endotraqueal, como se muestra en la imagen. Siguiente, por favor. La sexta P sería el procedimiento de intubación. Podemos usar clasificación de Corman y Lane para describir los grados de posición glótica durante la laringoscopía directa. Aquí se puede ver la clasificación de grado 1, grado 2, grado 3, donde se pueden ver las cuerdas vocales, la epiglotis, y en otro solo se ve la epiglotis y un poco las cuerdas vocales, solo la epiglotis y ya no se ve nada. La maniobra de Burke, que ya comentamos también, que consiste en desplazar la vía aérea hacia atrás, arriba y hacia la derecha, mediante una maniobra externa como movilización del cartílago tiroides. Mejora la visualización de la glotis para una intubación. Al realizar la intubación, se recomienda la presencia de 3 personas capacitadas en la intubación. Por lo menos, si es que no hubiera 3 personas, pues se opta por hacer una persona o 2, o los que haya. Medir la longitud y el diámetro del tubo de acuerdo a cada paciente. Aquí también tenemos cómo medir la longitud en niño, en lactantes de término, niño, en adultos, en mujer y varón. Siguiente, por favor. La post-intubación, que es la 7P, la última, es asegurar y fijar el tubo. Aseguramos insuflando el balón del tubo, y se puede también asegurar con gasas o con un material específico. También se puede auscultar para ver si hicimos o no bien una intubación. Se ausculta en epigastrio para comprobar una buena intubación. Si fue una intubación por el esófago, estómago, hay presencia de ruidos
de borborismo o borgoteos en epigastrio. La presencia de ruidos respiratorios normales en ambos campos pulmonares me orienta a que fue una buena intubación. También se puede ocupar la colocación de pulsioxímetro y ver que la saturación de oxígeno regresa a lo normal o aumenta. La colocación inmediata del tubo para capnografía, que si fue una buena intubación, cambia de color a la presentación de CO2. De morado pasa a amarillo. Pero la presencia de CO2 de la capnografía no siempre me amerita una buena intubación, porque puede ser una intubación selectiva a un bronquio y me da positivo el CO2, pero aunque solo haya intubado en un bronquio o un solo campo pulmonar. Y también tenemos los riesgos de intubación, que van desde neumotórax, caída del retorno venoso, hipotensión por aumento de la presión positiva en algunos casos, y otros más riesgos que son barotrauma, traumatismo dental, luxación de la mandíbula, y etc. Siguiente, por favor. Ya, vamos a seguir con vía aérea difícil. El concepto de vía aérea difícil quiere decir que es la situación clínica donde un personal de salud entrenado enfrenta dificultades para la ventilación con mascarilla a la hora de hacer una laringoscopía o intubar a un paciente, poniendo en riesgo la oxigenación. Algunos casos donde se presenta esta vía aérea difícil van a ser en personas con obesidad. El por qué llega a ser difícil, por qué llega a tener esta dificultad, van a ser por algunos cambios anatómicos, algunos cambios fisiológicos. Como algunos cambios anatómicos, tenemos que las personas que son obesas tienden a tener un cuello corto y grueso. Esto no nos va a permitir tener una intubación óptima. También el exceso de tejido blando como lengua, faringe, la disminución de la movilidad cervical va a estar muy limitada. Otros cambios fisiológicos van a ser la disminución de la capacidad residual funcional y el aumento. Consecuente a esto va a haber un aumento de consumo de oxígeno. En personas obesas, el mayor riesgo es que se desaturan bastante rápido. Como mencionamos que había cuello corto y grueso, hay algunas clasificaciones que nosotros podemos tomar en cuenta a la hora de evaluar si va a ser vía aérea difícil. Tenemos la clasificación de Mallampati, que una persona obesa puede estar en una clase 4, que la visibilidad solo va a ser de paladar duro, paladar duro. ¿Por qué? Porque el cuello, el exceso de tejido blando, lengua y faringe no nos va a dejar tener una buena visibilidad. Tenemos también la distancia tiromentoniana, la distancia esternomentoniana y la clasificación de Bell-House, que estas se toman en cuenta por el cuello corto y grueso que va a tener el paciente. No va a dejar que haya una hiperflexión del cuello para nosotros poder tener una vista donde podamos ver todas las estructuras y no fracasar en la intubación. Tenemos también la distancia de interincisivos con una apertura oral muy disminuida también en pacientes obesos. En pacientes que sufren un trauma facial, la dificultad de estos pacientes va a ser por el sangrado que sufrieron causa del trauma. Podemos ver aquí un paciente con la cara hinchada, con edema, fractura. Podemos ver en esta imagen en 3D cómo hay fracturas en la mandíbula, en el maxilar superior. Los problemas principales que nos va a traer los traumas faciales es que no vamos a poder observar la glotis. Va a haber aspiración de sangre y una obstrucción de la vía aérea por el desplazamiento de algunas piezas anatómicas, algunas referencias anatómicas que a causa del trauma facial.
Tenemos que evitar intubar de forma nasotraqueal si hay sospecha de fractura de base de cráneo. Si no logramos la intubación en estos pacientes, porque cuando hay intubación tenemos que tener plan A, plan B, plan C. En el último de los casos, si es que todo esto falla, lo que queda es hacer una cricotiroidotomía, como vemos acá en la imagen. Ahora, en pacientes que sufren un sangrado en la vía aérea, el problema que va a haber es la poca visibilidad. No se ve nada por la obstrucción de esta sangre que está presente en la vía aérea. Hay alto riesgo de aspiración. Pueden haber complicaciones como hipoxia, broncoaspiración, un paro respiratorio. El manejo adecuado en pacientes de este tipo va a ser una succión antes y durante de esta sangre. A este manejo, a esta técnica se conoce como la técnica de Salat, como vemos aquí en la imagen. Está aspirando al mismo tiempo que está intubando, que está tratando de intubar. Y aquí tenemos un video. Bueno, no es un video, es una imagen donde se está realizando esta técnica de Salat. Continúa mi compañero con vía aérea quirúrgica. Bien. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Continuando con la última parte, vía aérea quirúrgica. Vamos a tener en cuenta que, como ya lo mencionaron, la vía aérea es una prioridad de un paciente con un traumatismo o que esté en un estado crítico, ya que la obstrucción por cualquier causa me puede llevar lo que es a la hipoxia, y sabemos que una hipoxia que pase o sobrepase los 4 minutos ya me puede llegar a dar un daño neuronal de manera irreversible. Así que la vía aérea quirúrgica lo vamos a ocupar como uno de nuestros últimos procedimientos médicos de emergencia, que me va a permitir asegurar la ventilación mediante un acceso directamente a la tráquea. Siguiente. Muy bien. La principal indicación para realizar la parte de vía aérea quirúrgica se da cuando uno no puede intubar como médico al paciente y tampoco puede ventilarlo, o necesita una vía aérea segura como tal, ya sea para poder transportarlo, para tenerlo segura esa vía aérea. ¿Y en qué casos podemos nosotros necesitar de esto? Por ejemplo, en un trauma facial severo, en una obstrucción de vía aérea superior, en un edema laringio, en la presencia de sangre o secreciones abundantes, es necesario hacer la indicación de una vía aérea quirúrgica, como tal la cricotirotomía, que es una forma más fácil, por así decirlo, de llegar directamente a la tráquea. Entonces, en cualquiera de estos casos, cuando yo no pueda intubar ni pueda ventilar, puedo ocuparlo este procedimiento. Siguiente. Bueno, como lo mencioné, la técnica principal que más que todo se le ocupa en emergencia es la cricotirotomía. Esta, como su mismo nombre lo indica, se lo realiza a través de la membrana cricotiroidea, que está ubicada en realidad entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Es una pequeña membranita. Como lo mencioné, es un procedimiento rápido y de último recurso. Y en niños pequeños también la técnica se lo puede hacer directamente o preferentemente con aguja. El siguiente. Bueno, para concluir, hemos visto la secuencia, ¿no es verdad? Lo que es la vía aérea desde una parte inicial, como es la evaluación, hasta una parte de la intubación,
que es mi segunda secuencia, ¿no es verdad? Cuando yo tengo que intubar una intubación endotraqueal, utilizar lo que son las cánulas de Guedel en caso de que necesite. Y por último, como última instancia, nosotros tuviésemos la vía aérea quirúrgica. Como mencioné, tenemos la cricotirodotomía o también la traqueostomía. En estos casos, la más fácil es la primera que mencioné, la cricotirodotomía, ¿ya? Porque es mucho más rápido de hacerlo y los médicos emergenciólogos pueden hacerlo con mucha facilidad. Muy bien, eso sería en cuanto al grupo C2, el primer grupo C2A. Muchas gracias a todos, gracias doctor, gracias compañeros.